Hola, buen día para todos. Les traigo aquí otro video para complementar el canal. Me han preguntado en una ocasión anterior y subí un video de cómo cambiar los cartuchos de las impresoras Canon serie G. Entonces me decían que qué pasaba cuando las mangueras se llenaban de aire como en esta ocasión. Entonces en esta ocasión hay que purgarlas y ese es el video con lo que se trata hoy. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Lo que tenemos que hacer es alar esta manguera hacia acá para que salga el cartucho. Si de pronto no sale fácilmente, tenemos que ubicar esta partecita aquí y hundirla, ¿sí? Con el dedo la podemos hundir así y ya la podemos sacar hacia acá. Ahora ya estamos en esta posición donde está el carro. Tenemos que presionar esta parte para que salgan hacia arriba los cartuchos y tengamos acceso a ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es primero retirar los cartuchos. Este proceso es independiente al funcionamiento de los cartuchos, o sea, vamos a purgar el sistema continuo, que todo quede con tintas, pero eso no quiere decir de que automáticamente va a imprimir correctamente. Más tiene que ver es el estado de los cartuchos. Entonces es un complemento, ¿no? El purgado, o sea, haces el purgado y si los cartuchos están en buen estado te va a imprimir correctamente, pero si los cartuchos no están en buen estado, ahí sí no hay nada que hacer. Entonces vamos a empezar con el procedimiento. Conseguimos una jeringa así como esta. Ya en otros videos ya hemos mirado qué clase de jeringa es esta. Tenemos que comprobar que los tanques de tinta tengan tinta, ¿sí? En este caso esta impresora sí tiene. Y lo que tenemos que hacer es succionarle. Primero vamos a limpiar un poco. Vamos a mirar, vamos a retirar un poquito la cámara. Vamos a cargar primero el negro. Entonces voy a colocar la cámara así para que se den cuenta cómo trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar la jeringa aquí, entrarla, que haga como un clic, se podría decir. O sea, este se queda ahí, se queda atrapada, ¿sí? Si le hacemos ahí medio no, tiene que ser hasta adentro, ahí tiene que quedar. Entonces empezamos a succionar y miramos como la manguera, pues en este caso está un poquito manchada, pero como nos vamos a dar cuenta es cuando salga tinta acá. Ahí miramos que ya salió tinta. Eso quiere decir que la manguera ya tiene tinta. Ahora, si por ejemplo yo retiro esta jeringa de aquí, lo que la tinta va a hacer es regresarse nuevamente y eso es lo que no queremos. Entonces necesitamos que la tinta se quede aquí. Para eso necesitamos ajustar las mangueras para que no pase la tinta. Entonces lo que debemos hacer es, en este caso están mirando acá en el lado izquierdo, es el depósito de tinta negra, lo tenemos que abrir hasta ahí. ¿Qué significa esto? Que este funcionamiento solamente no es para cargar la tinta, para echarle tinta aquí, sino que también sirve para presionar la manguera y así haga un ajuste y la tinta no se va a mover para nada, se va a quedar quieta. Entonces en este caso este ya está, como quien dice, purgado. Ahí queda. Listo. Entonces esta parte ya tiene tinta, dejamos ahí quietico esta parte y esperamos hacerle el purgado a los de color. Ahora han de decir, bueno, y el otro, como son tres colores, ¿cómo hacemos para estar cerrando y abriendo la tapa? Acá hay un aspecto importante que vamos a resaltar. Entonces vamos a dirigir nuestra cámara hacia los cartuchos de color, ¿sí? Y perdón, al depósito de los de color, y aquí es donde vamos a succionar. Entonces hacemos lo mismo, empujamos un poquito, mejor dicho, aquí ya viene como un poquito como más apretado, ¿sí? Pero de igual manera sirve.
Entonces vamos a succionar, ahí ya miramos que salió, levantamos la tapa, ¿sí? Si miran cómo se hizo de color, miren como la manguera amarilla ya tiene tinta. Entonces soltamos aquí, miren que ya no retorna, ¿sí? Les voy a mostrar qué pasa si yo cierro la tapa, ¿sí? De pronto cometemos el error. Entonces miren lo que pasa, la cierro y automáticamente, mire, se empieza a devolver la tinta, queda sin nada, miren, ¿sí? Entonces es importante saber el manejo de esta tapa. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí ya salió. Cierro o abro la tapa, mejor dicho, y la sostenemos ahí, miren, y ahí queda. Ahora tenemos que hacer lo mismo con todos los colores, pero el problema es que si yo succiono del azul y no abro y cierro, y si está esta tapa levantada, no va a haber succión porque las mangueras están ajustadas. Entonces lo que debemos hacer es mantener las que ya vamos recargando, y yo lo he hecho de una manera muy particular. He conseguido estos clavos que son de alrededor de 1,5 pulgadas, creo, o 1 pulgada por ahí, la verdad no sé. Bueno, ya miré en la cajita y es de 1,5 pulgadas, es un clavo, ¿sí? Entonces yo lo que he hecho es colocarlo aquí, ahí, y ahí eso me va a detener la tinta. Vamos a comprobarlo cerrando la tapa y miren que la tinta ya no se mueve. Entonces ya vamos a continuar con otro color, que va a ser en este caso el rojo. Listo. Nuevamente hago lo de la tapa. Aquí está el poquito de tinta que salió. Y nuevamente le colocamos un clavo. Ahí. Miren cómo va quedando. Vuelvo a cerrar la tapa y ahora sí voy con el azul. Listo. Miren cómo quedaron las mangueras ahora. ¿Sí? Ya quedó bien purgado. Ahora sí, la dejamos esta abierta, quitamos todos los demás clavos. Limpiamos un poco. Y ya retornamos los cartuchos y ya va el proceso que ya lo había grabado una vez anteriormente. Colocamos los cartuchos bien puestos. Miren las mangueras como están todavía. Y aquí cerramos. Ahí queda. Miren que es bien particular que en este momento que voy a cerrar esta tapa y la otra, hay la posibilidad que un poquitico se devuelva. Pero no es tanto como estaba al principio, todo esto lleno sin tinta. Entonces voy a cerrar las tapas. Primero tenemos que asegurar aquí estas partes para que haya una buena presión de los codos, ¿no?, de las mangueras. Y ahorita sí ya vamos a cerrar a ver qué pasa si se devuelve un poquito o de pronto nada. Vamos a ver. Miremos aquí. Parece que no se devolvió nada. Y ahora sí vamos con el negro. Y listo. Ya queda purgado el sistema continuo de tintas de la Canon. Y ya la podemos empujar hacia acá. La metemos ahí. Y listo. Ya podemos inicializar nuevamente nuestra impresora para ver cómo imprime. Les aconsejo que después de hacer esto, hacer unas 2 limpiezas de cabezales o una. Primero ensayar con una y después con otra, de pronto a ver si ya se soluciona.
Lo que les digo, el hecho de haber hecho este purgado, sí, se mira bien y todo, ya está cargado con tinta, no quiere decir de que vaya a imprimir bien, porque ya en la impresión lo que tiene que ver es el cartucho que en realidad esté en buen estado, si no, no se va a solucionar la mala impresión. Y si el cartucho está en mal estado, estos cartuchos ya son súper difíciles de arreglar, de destapar, entonces por tanto ya se recomienda es el cambio, y el cambio pues ya toca hacerlo de la manera como en otro video ya les mostré. Hasta aquí llega nuestro video, espero que hayan aprendido bastante. Nos vemos en otra ocasión. Suscríbete al canal para recibir nuestras notificaciones y ya nos vemos en otra ocasión. Chao.